Bien, entonces vamos a continuar con nuestra serie, siguiendo la promesa de Dios. Este es el tema número 18 de esta serie. Este tema se titula Mandato. Vamos a ver ahora cómo Dios va a probar a Abraham. Y vamos a ver, hermanos, que es una prueba muy difícil. Las pruebas, cuando se tratan de la familia, creo que son las más difíciles. Cuando se tratan de cosas externas, tal vez hasta tu propia salud, tal vez no es tan complicado. Llegas a aceptarlo y dices, bueno, tuve que pasar por esto. Pero cuando se trata de tu familia, tu hijo, tu mamá, tu papá, las cosas cambian. Y hermanos, ahí se demuestra lo que tú tanto predicas o lo que tú tanto dices que crees. Las cosas no se demuestran porque vengas aquí. Las cosas se demuestran cuando las cosas son difíciles y tienes que tomar decisiones. Vamos a ver ahí Génesis 22, versículo número 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Hermanos, al leer este pasaje, muchos en esta sociedad narcisista dirían, yo no puedo creer en un Dios así. Que Dios me esté pidiendo a mi hijo, a mi rorro, ¿va? Que me lo estén pidiendo a mí, pues no, yo no puedo creer en un Dios así. Porque no quieren soltar, hermanos, no quieren abandonar, no quieren sufrir. Miren, hermanos, hay 2 palabras que son muy típicas del ser humano, empuñar y aferrarse. Son 2 hábitos malos. Desafortunadamente, todos los tenemos, todos nos aferramos a algo, agarramos algo y no queremos soltarlo. Nos encanta poseer, nos encanta controlar, ¿verdad? Nos encanta mantener cerca nuestros tesoros y mientras más valioso sea el tesoro, más fuerte es nuestro agarre a él. Es más fuerte. Y más difícil es soltarlo. ¿No? Y tú ya sabrás qué es lo que te es difícil soltar, que Dios te ha pedido que lo sueltes, no lo sueltes. Que tú sigues insistiendo y te aferras y te agarras de ahí, ¿verdad? Nuestra naturaleza no es soltar, hermanos, es poseer, empuñar, aferrarnos. Esa es nuestra naturaleza como seres humanos. Por eso, cuando tenemos que cambiar ciertas cosas, es bien difícil. Es bien difícil. Nos aferramos, ¿verdad? Y más cuando te dicen que no. Que no y que no, pues mucho más. Mucho más. Dices, no, ¿por qué no? Les voy a demostrar que sí. Van a ver que sí. Miren, hermanos, dentro del corazón humano hay una raíz dura y fibrosa de la vida caída, cuya naturaleza es poseer, siempre poseer. Codicia cosas con una gran pasión y ferocidad. Por si los pronombres mío se ven suficientemente inocentes al estar impresos, pero su uso constante en nosotros es significativo, ¿no? Expresan la naturaleza real de lo que somos, de nuestro egoísmo, nuestra codicia, de lo que queremos o pensamos que es nuestro y que Dios solamente nos ha prestado. Son síntomas verbales, hermanos, de una grave enfermedad llamada soberbia,
que queremos o pensamos que es mi vida, son mis hijos, es mi esposa, es mi esposo, es mi trabajo, es mi dinero, es mi tiempo, mío, 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 mío. Las cosas a las que nos aferramos, hermanos, se llaman tesoros. Lo que hace que sean tesoros en nuestros deseos es de retenerlas. Por eso queremos retenerlas, porque pensamos que es algo que nosotros hemos logrado. El valor del tesoro aumenta, hermanos, al empuñarlo con más fuerza, y si nos aferramos a ello lo suficientemente fuerte, el tiempo suficiente, un tesoro puede llegar a ser un fetiche. O sea, algo que yo pienso que es mi felicidad y que si se va, mi felicidad se va con él. Las cosas que he llamado tesoros, hermanos, caen naturalmente en 4 categorías. Número 1, nuestras posesiones. Cosas tangibles, valiosas. O sea, nuestros tesoros pueden caer ahí, ¿no? Pueden ser tan grandes como una propiedad, una casa, un automóvil, un barco, o podría ser tan pequeñas como un anillo de diamantes, un reloj de bolsillo, que es una reliquia de familia, o una moneda poco común. Podría ser eso, un tesoro, el cual lo quiere soltar, ¿no? Un tesoro podría ser costoso, como una pintura original o una exquisita alfombra persa. O podría ser barato, ¿no? Como un viejo par de zapatos, tenis, un trineo de tu niñez, una bicicleta de tu niñez. Esta clase de tesoro es algo que se puede poseer. Pero una segunda categoría sería nuestra vocación, nuestro trabajo o nuestra carrera. Para muchos eso sería un llamado. No se requiere mucho para que surja el pánico de que cuando un trabajo se ve amenazado, y no es simplemente perder una provisión de donde yo saco dinero. Si solo es un trabajo, buscamos otro. Pero para muchos, no obstante, lo que hacen está muy relacionado con quién creen que ellos son. Porque para ellos esa vocación es su identidad. Yo soy esto, yo soy un ingeniero, soy un licenciado. Y si no vocacionas o no trabajas de eso, tú no eres nadie. Eso es lo que crees tú. Por eso es tu tesoro, porque tú piensas que eso te da identidad. Para los que responden a lo que creen que es un llamado, la vocación es un propósito, hermanos. Tener en peligro el llamado de uno es perder una razón para vivir. Un llamado es algo que Dios te ha dicho que hagas y que solamente lo puedes hacer en el Espíritu. Por lo tanto, pues, tú tengas una vocación, eso no es un llamado. No, es que Dios me llamó a esto. Mira, tú puedes ser maestro en lo secular, pero no puedes ser maestro de la Biblia, tal vez. No vas a hacer eso, tal vez seas otra cosa, porque ese no es el llamado que Dios te ha dado. O sea, no es lo mismo, hermano. O no pienses que, porque, o sea, hay mucha gente que es muy buena en la música allá afuera, pero no por eso va a ser músico acá adentro. Porque la adoración no depende de habilidad. ¿Saben de qué depende? El espíritu. Apenas a mí me tocó escuchar que dijeran, no, es que un don es que yo sea inteligente. Hermanos, no hay personas tontas, hay personas flojas. Ninguno nace tonto. O sea, la inteligencia no es un don. No. Porque si así fuese, pues entonces, pues imagínate, solamente algunos terminan algo. No, hermanos. La inteligencia es algo con lo que todos nacemos, pero no todos que entrenamos. No todos entrenamos. Otra cosa, tercer punto. Otra categoría donde abarca a veces los tesoros, nuestros sueños. En la juventud pasamos tiempos difíciles, momentos difíciles y nos mantenemos porque queremos lograr algo. Podemos luchar en las adversidades y decepciones porque esperamos días mejores. Podemos soportar las épocas más severas de privación y sacrificio en busca de una meta, ¿verdad? Por si los deportistas olímpicos ganan oro y se paran en la cima y se dan cuenta que todo lo que lucharon tiene allí su recompensa.
pero cuando llega el éxito, se dan cuenta de cuánto se perdió y de lo poco que se obtuvo. O peor aún, tienen que aceptar que todo su sacrificio no los benefició en nada. O sea, muchas veces esos deportistas, cuando ya no pueden hacer más ese deporte al cual dedicaron su vida, no saben más qué hacer. Es porque su tesoro siempre fue eso. Y cuando ese sueño se acaba, él mismo no tiene propósito. Y número 4, otra categoría más, nuestras relaciones. ¿Ah? Podemos atesorar a la gente, un padre del que dependemos, un hijo o una hija por la cual nos preocupamos constantemente, ¿ah? Un amante que tememos perder, un amigo que significa todo para nosotros. Cualquier relación puede llegar a ser un tesoro por el que sacrificamos demasiado. Pero cuando no está Dios, hermanos, nos es difícil soltar. Nos es difícil soltar. Por eso digo, las cosas cuando son familiares o son personales son bien difíciles. Bien difíciles. Y más cuando tú crees que ahí en eso va tu felicidad. Mateo 10:34. Vamos a leer ese pasaje. Mateo 10:34, en palabra de Dios para todos. Y vemos aquí algo que Dios dice y que, hermanos, muchos sabemos de memoria. Ponerlo en práctica es otra cosa. Ponerlo en práctica es otra cosa porque, ¿saben? Asociamos esto que Dios nos dice con crueldad. De que, ay, no, ¿cómo voy a hacer yo así? No, pues no, ¿cómo creen? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? Pero no te das cuenta, hermanos, que te voy a decir algo. ¿Cuándo cambió el hijo pródigo? ¿Cuando lo amó mucho? No. Que eso es lo que tú haces. Que tú piensas que la gente va a cambiar porque solapas y porque aquí apapachas y toda la cosa, y piensas que así va a cambiar. ¿Cuándo cambió el hijo pródigo? Cuando no tenía nada, cuando empezó a sufrir. ¿Cuándo cambió Israel? Cuando lo mandó al exilio, ¿no? Sufrir. No, lamentablemente la historia nos marca, el hombre así entiende, hasta tú y yo así hemos entendido. ¿Cómo? Pues tenemos que vivirla, ¿o no? El hombre no aprende por inducción, aprende por experimentación de muchas cosas. Así somos, hermanos, la historia así lo dice. Versículo 34 de Mateo 10. No crean que he venido para traer paz a la tierra. He venido para traer desacuerdo y para causar divisiones en la familia. El hijo estará en contra de su papá. Ojo, es por causa del evangelio este pasaje. Es por causa del evangelio, no porque seas un cabeza dura. Es por causa del evangelio, ¿sí? ¿Tu papá se va a enojar contigo de que ya te volviste aleluya? Pues sí. ¿Y tu mamá te va a decir que ya no eres su hija? También, sí, eso va a pasar. ¿Y la hija estará en contra de su mamá? ¿No? ¿Y la nuera estará en contra de su suegra? Bueno, eso siempre, ¿va? Esa no es novedad, esa siempre, ¿va? Los enemigos de uno, dice, serán sus propios parientes. Y vean lo que dice, versículo 37. Cualquiera que ama a su papá o a su mamá más que a mí, no es digno de mí. Eso es lo que nos va a enseñar Abraham. Eso es lo que es amar más a Dios. ¿Cuál es? Que si Dios te dice suelta, vas a soltar. O sea, yo entiendo que sí, tú quieres que tu mamá o tu papá pues vivan 1000 años. Pero eso no va a ser. Y muchos piensan que porque no hablar de la muerte, eso no va a pasar. Pues no sé quién te ha metido eso a la cabeza, es una mentira. Eso es una realidad. Todos tenemos una cita con ese día. ¿Cuál? Pues que nos tenemos que ir. ¿Y duele? Sí, hermanos, duele. Pero ¿sabes qué? Dios
quiere, antes de que se lleve a alguien, algún ser querido tuyo, que sueltes. Que sueltes. Que aprendas a soltar. Yo te lo puedo decir por experiencia. O sea, nosotros vimos que ese momento se acercaba. Oramos a Dios y dijimos, Señor, no queremos, mi carne no quiere, pero sé que es lo mejor porque ella sufre. ¿Te das cuenta? O sea, es bien, cuando es personal, hermanos, es muy difícil, muy difícil. Pero si tú pasas esa prueba, tú vas a crecer. La cuestión es que nos aferramos, te aferras. ¿Ah? ¿Y sabes qué pasa después que te aferras? Te amargas. Te amargas porque piensas que todos tienen la culpa, menos tú. El que no acepta la cruz que se le da al seguirme, versículo 38, no merece ser de los míos. Y no es tu esposa, tu cruz, ni tu esposo. Sino se refiere a esas cargas que vienen, que son parte de la vida y son parte de la vida cristiana. El que se aferra a su vida o a su tesoro, ¿qué? La perderá. Pero el que de su vida da su vida por mí, la encontrará. El que los reciba a ustedes también me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. El que reciba a un profeta por ser profeta, recibirá la recompensa que Dios da a un profeta. Y el que reciba a un hombre bueno por ser bueno, recibirá la recompensa que Dios da a un hombre bueno. Y el que dé aún sea un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más humildes, por ser mi seguidor, también será recompensado. ¿Vean? Primero viene la cruz, pues viene la recompensa. Génesis 22, hermanos, que es el que estamos leyendo, revela a un hombre con un tesoro tan valioso, su hijo, al que tuvo a los 100 años, el cumplimiento de la promesa, al que tanto esperaba, tan apreciado. Y Dios le dice, suéltalo. Su muy esperado hijo Isaac era su tesoro. Y yo creo que tú entiendes eso, ¿no? Tú lo entiendes. Su tesoro. Él habría sacrificado cualquier cosa por ese hijo. Abraham adoraba a su hijo. ¿Pero qué? Tú no puedes amar más lo carnal que lo espiritual. Eso no puede ser. No puede ser. Porque si tú amas así, tú no eres digno. Y Dios no te puede bendecir así. ¿Por qué? Porque por ese amor desmedido vas a traicionar. Óyelo bien, por ese amor desmedido tú vas a traicionar a Dios. Porque amas más algo que a Dios, que te ha dado todo. Por eso es peligroso estar así, hermanos. O sea, yo entiendo que tienes muchas justificaciones y podemos dar muchas justificaciones nosotros. Pero tú amas más a algo que a Dios, tú por eso vas a traicionar. Y al rato, yo lo he visto, padres que se van de la iglesia por el hijo, o el hijo por los padres, o familias enteras, hermanos, contra la iglesia. Yo lo he visto, porque se aman más a ellos mismos. Santiago 1:2. Entonces, el Señor nos advierte de algo, hermanos, es porque pues, es la verdad. Y amar otra cosa más que a Dios te va a traer un problema muy grave. Te va a traer un problema muy grave. ¿Por qué? Como te digo, porque tú traicionas a Dios y no es que te vayas de la iglesia, es que tú ves un pecado tan grave y tú piensas que no es tan grave. Este es un problema, hermanos. ¿Por qué? Niegas a Dios.
Niegas a Dios por ese amor enfermizo que tienes. Hermanos míos, dice ahí, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué? Produce paciencia. Desde aquí prueba, en la palabra griega, tiene la connotación de ambas cosas. Cuando Dios te prueba, Dios es el que prueba, pero cuando viene la prueba, la tentación va ahí también. Ya te voy a poner un ejemplo. Dios te prueba cuando te falta el trabajo. Y Dios te prueba para ver si confías en Él. Pero también viene la tentación. ¿Cuál? Búscale tú. Tú puedes. No, ahora para que se le quite a Dios, ahora no vas a la iglesia, porque tú tienes necesidad. ¿Te das cuenta cómo está la tentación? O sea, Dios te está probando si tú confías en Él y que si tú, a pesar de que no tengas trabajo, tú sigues firme en el Evangelio. Pero por otro lado, está la tentación de lo que tú puedes hacer solo. En una misma situación están ambas cosas. Están ambas cosas. Dios no tienta a nadie, ¿eh? Dios no tienta a nadie, Dios prueba. ¿Para qué? La palabra paciencia significa carácter. Que tú seas un cristiano maduro. Lo que va formando en la vida diaria tu carácter son tus vivencias difíciles, en las que has tenido que tomar decisiones. Si has tenido que llorar, has tenido que tragarte el coraje, has tenido que lamentarte tal vez de decisiones o cosas que sabías que podían venir y que no te preparaste para eso. Eso te va formando como hombre, como mujer. Pues en el cristianismo es igual. Las vivencias difíciles, las cosas que van pasando y que Dios permite en tu vida, es para que tú seas un cristiano maduro. Por eso huir no es la solución, hermanos. ¿Sabes? Porque si huyes, a donde te vayas, esa prueba te va a alcanzar. A donde te vayas. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿en qué punto? En la prueba, pues ese es el contexto. En la prueba, pídala a Dios. O sea, sí, a veces la prueba se torna muy difícil y el panorama se ve muy oscuro. ¿Qué debes hacer ahí? Bueno, es la mala oración diciendo, sácame de aquí, Dios. Esa no es la oración que tú debes hacer. ¿Cuál es la oración que debes hacer? Dame sabiduría. A ver, una prueba difícil. Te enteras que tu hijo ya empieza a ser un borracho. Porque a veces como padres somos los últimos en enterarnos. Te enteras, ¿qué vas a hacer? Sí, vas a llorar y todo lo que tú quieras. ¿Y después? ¿Qué vas a hacer? No, pues le voy a comprar un Six y lo voy a tener en el refri para que vea que yo confío en él, que no creo lo que dicen. ¿Estás tonto? No, pídele a Dios sabiduría de cómo vas a tratar este asunto con él. Que Dios te dé sabiduría, porque estás luchando contigo mismo, ¿o no? Sí, claro que sí. ¿Qué pasa cuando te enteras que tu madre tiene cáncer? Y hay que llevarla a quimioterapia, y tú sabes todo el proceso que va a pasar, vómitos, pérdida de cabello, debilidad, todas esas cosas que vas a tener que vivir. Pídele a Dios sabiduría para saber cómo tratar, porque generalmente los enfermos se quieren dejar morir. Ya no ves por mí, ya, yo ya estoy para la caja, ya déjame, ya no me toques, ya. Que Dios te dé sabiduría para eso. No es, Señor, quítale la enfermedad, Dios se la puede quitar.
Pero por algo Dios quiere que pases por ahí, ¿o no? Bueno, otra prueba. Tienes una suegra, un suegro muy difícil. Muy difícil. Sí, porque cuando te casas con él, te casas con la familia. Sí, obvio. O con ella. Y bueno, no todos son una perita en dulce, ¿verdad? No todos. En la familia hay de todo. ¿Cómo vas a tratar a tu suegra o a tu suegro? Es el papá y la mamá de tu esposo, de tu esposa. ¿Sí? Que Dios te dé sabiduría. No, Señor, pues ya llévatela para que ya no me moleste. Ya llévatelo. Sí, un día se va a ir. Pero mejor pídele a Dios sabiduría, porque tú vas para allá, ¿o no? Tú un día vas a ser suegra. Un día vas a ser suegro, ¿o no? ¿Cómo vas a ser tú? Y de pronto, un día te dice tu hijo, te quejabas de mi abuela, pero tú eres igual. Y tú te pones a pensar, cuánta razón, le voy a pedir perdón, ya no puedes. Que Dios te dé sabiduría, ¿te das cuenta? Necesitamos, no necesitamos que Dios nos va a sacar de la prueba, pero primero necesitamos aprender. Necesitamos, ¿qué? Ver qué tenemos que cambiar, qué tenemos que moldear de nuestro carácter. Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Es decir, tú pides una cosa y haces otra. Es semejante a la onda del mar. O sea, la onda del mar es que viene, es echada a la orilla de la playa y regresa, ¿no? Y otra vez, ¿así? O sea, yo pido, Señor, dame sabiduría, pero tú haces lo tuyo. Así no es. Yo estoy pidiendo sabiduría, Señor. Yo voy a buscar en la palabra eso que yo te estoy pidiendo. No es, Señor, libra a mi hijo, pero pues tú le estás poniendo ahí la traba, ¿no? Le estás poniendo ahí el cigarro ahí enfrente, ¿no? Líbralo del cigarro, para él se lo pones enfrente. Señor, libra a mi hija de este quintopatiero, pero le sigue dando permiso que salga con él. ¿Cómo? Entonces es como la onda del mar, ¿no? Por un lado quieres que Dios haga su voluntad, pero por otro lado tú haces la tuya. O sea, aquel que pida así, ¿qué dice ahí? Versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Te das cuenta por qué no funciona? Pues porque tú haces lo que quieres. Tú quieres que Dios haga lo suyo, pero tú vas en contra de Dios. Así no funciona. Así no. No, hermanos. O sea, imagínate, Señor, no sacrifiques a mi hijo. Y no va. O sea, yo quiero obedecerte, pero no va. O sea, hermanos, no es así. No es así. Abraham obedeció. El hombre de doble ánimo, dice ahí, es inconstante en todos sus caminos. O sea, el que primero confía, después ya no. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Pasado mañana sí, así te vas. O sea, te vas a confiar conforme se dé el día. O sea, hoy me fue bien, hoy sí confío. Hoy me fue mal, hoy no confío. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tú debes de estar firme, sea cual sea la situación. Tú debes de creer, sea cual sea la situación. Entonces, hermanos, los problemas pueden ser para nuestro bien cuando hacen arrodillarnos ante Dios pidiéndole ayuda. La fe crece cuando sabemos que Dios es el autor de todas las cosas. Hermanos, es arrogante pensar que somos autosuficientes, que yo puedo manejarlo todo. No puedes manejarlo todo.
Hermanos, las pruebas o tentaciones enfrentadas correctamente son enriquecedoras, pero enfrentadas incorrectamente pueden ser muy dañinas. Pero repito, las pruebas o tentaciones enfrentadas correctamente pueden ser muy enriquecedoras, pero si las enfrentas incorrectamente, pueden ser muy dañinas. Entonces, la pregunta que viene acá es, ¿cuál es el propósito de las pruebas? Es que tú madures. Y la madurez se desarrolla en el laboratorio de la vida. Las pruebas producen paciencia, es decir, resistencia. Resistencia. O sea, tú puedes ver a gente cristiana en el YouTube y tú la ves con un carácter dócil. ¿Tú piensas que llegaron ahí nada más así nacieron? Pregúntales. Y si ellos te dan un poco de su vida, te vas a dar cuenta que han pasado por muchas cosas, muchas vivencias que solamente en Dios pudieron haber pasado. Hermanos, ¿cómo se pasa la muerte de un hijo? ¿Cómo se pasa por ese valle de sombra y de muerte? ¿Cómo se pasa por ahí? Porque eso no es lo natural. Lo natural es que el hijo entierra al padre. Eso es lo natural. Cuando es al revés, ¿cómo pasas por ahí? ¿De dónde sacas la fuerza? ¿Cómo pasas por la soledad, donde no tienes ni dónde vivir? ¿Cómo pasas por ese valle? ¿Cómo se pasa por ahí? Solamente en Cristo, hermanos. Solamente en Cristo. Génesis 22, vamos a regresar ahí. Y podemos ver varias pruebas en la Biblia, hermanos. Una que te voy a mencionar rápido. ¿Te acuerdas de José el soñador? Él soñó que iba a ser rey, pero en su carácter no estaba listo, era un niño consentido. Dios tuvo que pulirlo. ¿Cómo? Siendo esclavo primero. Después, a la cárcel. Después, olvidado. Y después Dios lo sacó de ahí. ¿Te das cuenta? O sea, todo lo que se requiere pasar. ¿Sí? O sea, entonces, grábate bien esto. ¿Tus hijos van a sufrir? ¿Va a ser parte de la vida? Sí, sí, es parte de. Y tienes que dejar que pasen su proceso para que ellos maduren. Que ellos maduren. Que ellos vean que al final tienen que tomar decisiones en su vida y que si tú quieres que ellos tomen las mejores decisiones, las herramientas que tú les des en la palabra y en la vida van a ser lo más importante. Génesis 22, 1 y 2, vamos a empezar a estudiar ahí. Aconteció después de estas cosas, ¿cuáles? Contexto, nace Isaac, hacen gran fiesta, es circuncidado y después ¿qué? Vean todas las cosas que está pasando Abraham. Tiene que despedir a su otro hijo. Ismael es sacado fuera y ya aprendimos qué significa eso. Pero ahora viene la otra parte, ¿no? Que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. ¿Por qué dice tu único? Pues tenía otro, pero pues ya no estaba. Tu único, y le dice el nombre, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermanos, este pasaje me hizo recordar cuando tú tienes tus exámenes de admisión. ¿Te acuerdas de eso? Te levantabas temprano para la secundaria, para la prepa, para la universidad, para el posgrado. Te levantabas con el pensamiento de que hoy tienes un examen de ingreso. Y es interesante, hermanos, pero hombres y mujeres que se jactan tanto de estos exámenes, tal vez con calificación muy buena en exámenes de la vida, simplemente fracasan. Y eso se ve en la vida que llevan.
Porque como lo dije, hermanos, las más grandes pruebas son aquellas que involucran cosas que tú amas. Esas son las más grandes pruebas. Las pruebas más severas no proceden de las personas, sino del Señor, hermanos. Y sin embargo, las bendiciones más grandes siempre acompañan a la prueba. O sea, cuando tú pasas una prueba, tú creces, Dios te bendice. Te da algo más conocimiento, más estabilidad, más madurez, más sabiduría. Y esa más sabiduría hace que tú puedas administrar más cosas. Pero si no la pasas, ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando repruebas una materia? Repites, ¿verdad? Vuelves a repetir. Otra vez. Y otra vez. O sea, se vuelve a presentar dentro de unos años la misma prueba otra vez. A ver, ¿ahora qué haces? Hermanos, en la época de Abraham, matar humanos era algo común. Y lo vemos aquí con los pueblos de aquí, ¿no? Mataban seres humanos, les sacaban el corazón, a otros los ahogaban, a otros los descuartizaban, a otros los quemaban. Mataban seres humanos porque decían que el Dios requería sangre, porque siempre estaba enojado, había que aplacarlo. ¿Cómo? Con sangre humana. Entonces, no era tan descabellado que Dios le dijera a Abraham, dame tu hijo. No era tan descabellado, pero surgen otras preguntas. A ver, Señor, tú me prometiste que en Isaac me sería llamada descendencia, y ahora me lo pides. Señor, tú me dijiste que Isaac era el que yo estaba esperando, y creo que ya soy muy grande como para tener otro. Hermanos, la verdadera fe siempre se prueba. O sea, de la prueba no te vas a librar. La verdadera fe siempre se prueba. Por supuesto, Dios no quería la vida de Isaac, Dios quería el corazón de Abraham. ¿Te das cuenta? En la prueba, cuando Dios te pide algo material, no es que Él quiera eso material, porque eso es de Él. Lo que Él quiere es tu corazón, tu lealtad, tu temor. Eso es lo que Dios quiere de ti. No quiere las cosas materiales que tú tienes. Dios no le sirve eso. Dios lo que le sirve es tu voluntad, que te humilles, que le busques, que estés consciente de quién eres tú y quién es Él. Eso es lo que Dios quiere. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Hermanos, el corazón de Abraham no se ve cuando estaba en el monte. El corazón de Abraham se ve desde que se levanta. Desde que toma la decisión de salir de su casa con su hijo hacia algo que él solamente sabía. Ahí se ve el corazón de Abraham. ¿Dónde? Al otro día, vámonos. ¿Con dolor? Sí. Ay, qué hipócrita Abraham, porque tenía que querer. O sea, aquí no importa cómo vienes a cantar. ¿Vienes con dolor? Tal vez sí. ¿Con lágrimas? También. ¿Con tristeza? Tal vez. Pero eso no importa. Dios merece que le obedezcas. No importa cómo te sientes. ¿Cómo se sentía Abraham? Ponte en su lugar. ¿Cómo te sentirías tú? Acongojado, triste, con muchas cuestiones, con dudas. Pero hay que obedecer. Pero hay que obedecer, hermanos. ¿Nos imaginamos un Abraham del siglo XXI? No, hombre.
Antes de esa decisión hubiera tenido que ir a terapia como unas 10 veces para que lo convenzan que no es su culpa. Y ya después, pues debería ir a Dios. Es que, hermanos, eso no se requiere de terapia, requiere de fe. Requiere de fe. Hermanos, cuando los padres no se toman en serio el obedecer a Dios, y cuando los hombres no de verdad se comprometen con saber la voluntad de Dios, el desastre está asegurado. Vean, hermanos, en la historia, cuando el hombre no toma el lugar que le corresponde, hay desastre. Ahí está Adán. Vean los jueces, cuando los jueces no tomaban el lugar que Dios les correspondía, bye. Vean los reyes. O sea, cuando un hombre, en cualquier punto, los hombres que Dios les ha dado, el punto de dirigir, de tomar esa autoridad, de estudiar las escrituras, no lo hacen, el desastre está asegurado. Hermanos, Dios conoce el futuro. Él no pone a la gente a prueba para ver qué tan bien reacciona. Eso no es el punto. Dios lo sabe. Más bien, Él prepara las pruebas para que veas tú cómo eres. Tú. Para que aprendas tú. A veces fracasamos, sí, pues se aprende de eso. Sí, a veces las pruebas no todas las vamos a pasar. No, ni Abraham las pasó. ¿Te acuerdas que él falló? Mintió con su esposa. Sí, fracasó, pero aprendió. Entonces, ¿tú también has fracasado en algunas cosas? Pues sí, hemos fracasado en algunas cosas. La cuestión es, ¿aprendiste? ¿Viste que sin Dios no la vas a hacer? ¿O sigues pensando que es que nada más fue un error, es que no tuve suerte en ese momento? ¿Sigues pensando eso? Pues no has aprendido, vas a volver a repetir. Algunos historiadores, hermanos, piensan que en este momento Isaac tenía entre 12 y 15 años, más o menos. O sea, ya 15 años, 12 años de convivencia con su hijo. Y era un tiempo considerable. Y viene la prueba para tu familia. Hebreos 11, 17. Entonces, hermanos, yo creo que nadie en su sano juicio está listo para pasar cierta situación. Pero ¿sabes qué? En Cristo puedes. En Cristo puedes. Solamente en Cristo, ¿eh? Solo te vas a amargar, vas a sacar conclusiones erróneas. Ay, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no me libró de esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? O sea, puras preguntas absurdas. Como dice el libro de Isaías, ¿no? ¿Contenderá el barro con el que lo hace? ¿Qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? O sea, ¿tú como barro te vas a poner a contender con Dios de que Él se equivocó? Hebreos 11, 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. A veces las pruebas, hermanos, no las entendemos en el momento. Y no hace falta. No hace falta. Lo que tienes que hacer es que obedecer. Versículo 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermanos, estos versos engloban todo lo que Cristo dijo, lo voy a mencionar. Juan 6:35, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, o sea, ¿de dónde sacó fuerzas? Porque el pan es para darte energía. ¿De dónde sacó fuerzas Abraham? De la fe. ¿Cómo esperas tú pasar la prueba?
si comes cada de vez en cuando espiritualmente? Te alimentas de pura basura del mundo. ¿Cómo piensas pasar la prueba así? Si te estás alimentando de pura ideología y feminismo y no sé qué tanto rollo ahí del mundo, ¿cómo piensas pasar la prueba así? Jesús es el pan de vida. Juan 7:37. En el último día de la gran fiesta, Jesús puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo van a desaparecer las dudas? ¿Tú has visto que si tú tienes un vaso lleno de refresco y tú le empiezas a echar agua? ¿Qué va a pasar? Llega un momento que el vaso se limpie. Imagínate que ese vaso lleno de refresco son tus dudas en la prueba. ¿Qué requieres? El agua de la palabra, el agua de Jesús, para que tú aprendas a disipar las dudas y confíes. Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, que vivirá. Dice, como quien en sentido figurado le recibió, sabiendo que es poderoso para resucitarlo. Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Si sabes que luego el buen pastor, para llevar a un rebaño de un lugar a otro, a veces tiene que pasar por cierto lugar difícil. ¿Has visto esas películas donde dice el pastor, es que tenemos que llevar el rebaño a otro lugar para que ahí pasen el invierno? Y en ese trayecto son 5 kilómetros, 10 kilómetros, y en ese trayecto hay peligros, pero Jesús es el buen pastor. Estamos camino a la ciudad celestial, ¿no? Pero vamos a pasar por ciertos lugares difíciles. Pero confía. ¿Quién es el que te está guiando? Jesús es el que te está guiando. No le dijo, ve y ofréceme uno al lugar que yo te diré. El buen pastor le está diciendo a Abraham, yo te voy a decir dónde. O sea, lo está guiando desde que sale hasta el lugar donde Dios va a hacer algo. Entonces confía. La prueba es un transitar donde si tú te dejas guiar, vas a triunfar. Vámonos por la parte final, hermanos. Génesis 22:7. Que ya nada más tengo 5 o 6 minutos. Génesis 22:7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí, hijo mío, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Este pasaje nos enseña varias cosas que quiero mencionar. Número 1, Isaac estaba familiarizado con los sacrificios, que le dijo, oye papá, aquí está el fuego, aquí está la leña, aquí está pero ¿dónde está el cordero? ¿No? Normalmente hay un animal, pero aquí no hay. La pregunta es, ¿tu hijo o tú estás familiarizado con lo que es Cristo? Oye papá, vamos a la iglesia, pero no traemos Biblia, ¿qué pasó? Pues aquí no vienes a un día de campo. Un día de campo, pues te puedes ir después. Aquí, pues, venimos a estudiar ¿qué? Y no traes Biblia. Pues como que no estás familiarizado, ¿no? Con estas cosas. Es parte de ser cristiano, familiarizarte el cómo es la vida cristiana. La vida cristiana es de prueba, ¿o no? Pues familiarízate con eso. Sí, prueba, descanso, prueba, descanso. Así es esto. Así que no preguntes, ay, ¿qué está pasando? No, desde que soy cristiano ya. No, mira, aunque no fueses cristiano, te pasaban cosas o no. La cuestión es que no le dabas propósito a eso.
Pero ahora que eres cristiano, entiendes que Dios es soberano, que Dios tiene un plan, que Dios quiere que tú madures y oras a Dios para aprender. Número 2, la respuesta de Abraham es para dar gloria a Dios. Dios se proveerá. ¿Qué le respondes a tu hijo cuando te dice, ¿van a venir los Reyes Magos? ¿Qué le respondes? Sí, ok. Tú dices, no, no. ¿Tú no le compro juguetes? No, cómprale. Pero diles, ¿de dónde vino? No fueron los Baltasar y Melchor. Dios proveyó. Eso es lo correcto, ¿eh? ¿Va a venir Santa Claus? Ay, como yo no creo en Santa Claus, yo no le compro. Pues bueno, si no tienes, ¿sí? Dios sabrá tu economía y si Dios te envía. ¿Tú quieres comprar? Sí. ¿Cuál es la respuesta que vas a dar? Me dijo, Dios te trajo esto. Ah, ¿no fue el gorrito rojo? No, Dios trajo esto. Dios proveyó para que tú tuvieses esto. Fue Dios. Y Él, si tú obedeces, ¿qué? Toda tu vida, Dios te va a seguir proveyendo. Él nunca te va a dejar si tú obedeces. No, le voy a quitar su niñez. Hombre, ¿por una mentira se la vas a quitar? ¿Ves cómo no tiene sabiduría? Pídele a Dios sabiduría. Número 3. La adoración es enseñar, hermanos. Dice, iban juntos. Algo sencillo pero difícil. Ir juntos. Vamos a adorar juntos. Vamos a ofrecer juntos. La ausencia, hermanos, para muchos en su familia es la respuesta. Que ellos estudien, que ellos vayan, que ellos lean, que ellos vayan al estudio. ¿Y tú? No esperemos la bendición cuando nosotros estamos ausentes de las cosas que son lo más importante, hermanos. No esperes eso, no estás sembrando para eso. Necesitamos nosotros que ir juntos, ir juntos. Pero es algo sencillo, pero muy difícil, muy difícil. Pero hermanos, el hijo nunca va a olvidar que tú te sentabas con él, con la Biblia, y le explicabas, poco o mucho, pero le explicabas. A ver, hijo, ¿ves esta historia? ¿Qué entiendes de esta historia? ¿Qué entiendes de la vida de José? No, pues es que su papá lo quería mucho, sí. Entonces, ¿por qué tuvo que pasar toda esa prueba? Pues no sé, pues porque Dios lo amaba más. Dios lo amaba más a José. Y Dios le dio a José algo que Jacob no le podía dar. ¿Qué? Carácter. Pues sabe, te dijo que yo te amo mucho, pero Dios te ama más. Y Él no va a permitir que tú te pierdas. No va a permitir eso. Así que todo lo que Dios permita que tú vivas, ¿qué? Sábate que es porque Dios te ama. Sí, hermanos, eso es el amor. Ellos nunca van a olvidar eso. Pero si estás ausente y no vas junto a Él, ¿qué va a pasar? Si Isaac no hubiese ido junto a Abraham, ¿Isaac hubiese sabido el camino? No, solamente Abraham lo sabía. Pues lo mismo, tú tienes más experiencia. Pues es conveniente que tú vayas junto a Él. Porque se supone que tú tienes la experiencia, tienes la fuerza, el entendimiento, la sabiduría, se supone. Pero si dejas a la deriva todo, hermano, vas a ver cómo vas a fracasar. La prueba es para que tú afines muchas cosas, no solamente es para que llores, es para que afines muchas cosas de tu familia, de tu carácter, de tu economía, de tu esposa.
¿No te ha pasado que a lo mejor tú estás pensando, es que como que siento que ya no la amo, ya no la amo tanto a mi esposa, como que ya está poniendo media momia de Guanajuato, ¿no? Y bueno, y Dios te envió una prueba, órale. Puede ser con ella o contigo. Te tira en cama y a ver quién te atiende. No puedes. Y una enfermera hoy sale cara, ¿eh? Por día, 3,000, 4,000 pesos. Por día. ¿Tienes para ese gasto? Y luego si estás con un patrón que pues trabajas, te pago. ¿Y qué crees? Aquella que dices que es la momia de Guanajuato es la que te atiende. Y te arrima el agüita y el caldo de pollo. Y empiezas a empezar a entender que eres un malagradecido. ¿Ah? ¿Te das cuenta para qué sirve la prueba? Porque a veces damos por hecho cosas, hermanos. Damos por hecho, ¿verdad? Pero ¿qué? Dios te enseña que no es como tú piensas. Que no son las cosas, no son como tú crees. La prueba nos abre los ojos a veces en eso, hermanos, la verdad. A veces estamos tan empecinados en cosas que queremos lograr que no nos damos cuenta todo lo que estamos abandonando por nuestra necedad. Y Dios tiene que... No lo toqué aquí, hermanos, pero ¿te acuerdas de Pedro? Dios le tenía que le tenía que quitar eso de impulsivo. Era muy impulsivo, hablaba sin pensar. Así como tú y como yo a veces, ¿no? Que pues hablamos sin pensar y después ya reflexionamos y pues, ay, no hubiera dicho eso. Híjole, pues ya ni modo. ¿Cómo se lo quitó Dios? Oye, tú andabas con él, ¿no? Porque tú como que hablas igual que los galileos. No, yo no soy de esos. Yo no lo conozco. Y maldecía. Y dice, cuando cantó el gallo, Pedro se acordó. Y entonces, ¿qué? Lloró amargamente. Y a partir de allí, cuando Dios le dijo, Pedro, ¿me amas? Ya no es, no, sí, Señor, tú sabes que... No, sí, Señor. O sea, ya no era el mismo. Y sí, a veces Dios nos tiene que quitar cositas de nuestro carácter. ¿Sabes cómo? Ya, y tú sabes cómo Dios te las va a quitar. Y no solamente con Pedro, cuando dice la palabra Dios, Satanás os ha pedido para zarandearos, era todos. Juan, ¿te acuerdas de Juan? El hijo del trueno, que no dejaron entrar a Jesús en una aldea. Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma? Por desleales y que no quieren. ¿Qué les dijo? No he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Ese hijo, se le llamaba hijo del trueno porque era bien, tiene un carácter explosivo, era un hombre vengativo, era un hombre que quería fuerzas hacer justicia por su propia mano. Y después se volvió el apóstol del amor. Ámense. El que no ha conocido a Dios no sabe amar porque Dios es amor. O sea, a ver, ¿cómo? O sea, el vengativo, el de carácter explosivo, ahora se volvió el hombre del amor. ¿Sabes que ahí tenía Jesús en sus discípulos un celote? Un celote era un revolucionario, era un hombre de guerrillas. Y se juntó con un recaudador de impuestos, Mateo. ¿Dos? No, eran agua y aceite. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Por la prueba. Por la prueba. Hermanos, tengamos sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿Sabes por qué? Porque vas a salir mejor. Oras a Dios que, Señor, yo quiero ser una mejor esposa. Pues ahí te va la prueba. Ahí te va la prueba. ¿Ah? Señor, quiero amar más a mi esposa. Ahí te va la prueba. Órale. Cuando no puedes hacer nada, que te diga el médico, espera un milagro porque
Y lo único que tienes que hacer es orar y llorar porque dice, Señor, ayúdala. Porque si ella se va una parte de mí. Y aprendes, hermanos, aprendes con la prueba, aprendes. Solamente así, lamentablemente, solamente así, hermanos. Salmo 124, versículo 1. Lo voy a leer en traducción viviente y con esto vamos a terminar con este pasaje. Salmo 124, versículo 1. La próxima sesión veremos qué sucede, ¿verdad? Muchos ya hemos leído esta historia. ¿Qué sucede? Dios proveyó. Dios proveyó, hermanos. Pero quiero que te des cuenta. Que dice después la palabra, Dios no os ha sobrevenido una prueba que no sea humana, sino juntamente con la prueba o con la tentación dará la salida. Dará la salida. Yo sé que muchos hoy están siendo probados en su mente, en su familia, en sus finanzas, en su salud, tal vez. Bueno, ora a Dios, no que te saque de ahí, que te dé la sabiduría para saber qué vas a hacer. ¿Sabes? Cuando aprendes la lección, Dios te saca. Pero por eso muchos andan en una prueba de ya muchos años. Llevan 10 años y no pueden pasar la prueba. No la pueden pasar y no la pueden pasar. Y no avanzan. 124, versículo 1, lo voy a leer en traducción viviente. Dice, ¿qué habría ocurrido si el Señor no hubiera estado a nuestro lado? Que todo Israel repita, ¿qué habría ocurrido si el Señor no hubiera estado de nuestro lado cuando nos atacaron? ¿Te has puesto a pensar en eso? Ponte en una situación que tú has vivido. ¿Qué habría ocurrido si Dios no estuviera ahí? Pues tal vez tu vida sería otra. Peor. Nos habrían tragado vivos en el ardor de su enojo. O sea, tu enemigo te hubiera dominado. Ese accidente te habría tocado. Esa mala persona con la cual te querías ir y con la cual te querías enredar, tu vida sería otra. ¿Qué habría sido si el Señor no hubiera intervenido? Las aguas nos habrían envuelto. Un torrente nos habría inundado. Así es. Las impetuosas aguas de su furia nos habrían ahogado hasta la vida misma. Y como dice, alaben al Señor, quien no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Obviamente el Salmo está hablando de algunas invasiones que venían a Israel y que Dios no lo permitió. Pero pon tu vida ahí. Al final, hermanos, de toda esa prueba, sí hablamos de Abraham, pero al final el que vamos a ver que es glorificado es Dios. Ese es el punto de la historia. Al final de la prueba te vas a dar cuenta que Dios hizo lo correcto. Escapamos como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y somos libres. Nuestra ayuda viene del Señor. ¿De dónde viene? De tu sabiduría y de tu suficiencia. Tú las puedes todas. Nuestra ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Es que no te apartes. La prueba no es para que te vayas. La prueba no es para que te vayas y te alejes. No cometas ese error. No lo cometas. La prueba es para que te acerques más. Afiánzate de Cristo. Y Él te va a sacar. El salmista, hermanos, creía o temía que las furiosas aguas de la persecución se apoderarían de él y de su gente y que fuesen tragados para siempre. La imagen es de un pájaro indefenso que entró en la trampa para comer la comida. Y hermanos, Satanás siempre tiene un cebo fascinante para ofrecer. Siempre. El Señor puede permitirnos caer en la trampa.
pero nadie puede retenernos cuando Él quiere que seamos libres. El Señor no solo abrió la trampa, sino que también la rompió para que no se pueda usar de nuevo. La muerte y la resurrección de Cristo, hermanos, ha roto el dominio del pecado y de la muerte y podemos caminar en libertad ahora. Nosotros tenemos más herramientas que las que Abraham tenía. Tenemos la fe, el Espíritu, la palabra, la iglesia. Él no tenía nada de eso. O sea, tenemos más herramientas para vencer, para confiar, para tener sabiduría en ese momento difícil. Es que Dios nos permita que cuando Dios nos mande, suéltalo, podamos hacerlo, sin dudar, decirse, Señor, porque yo sé que tú eres fiel y tú eres sabio. Y tú siempre quieres lo mejor para mí y para mi familia. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar.